En lo alto del Olimpo, la sabiduría brillaba bajo la presencia de una diosa poderosa, Atenea, hija predilecta de Zeus, nacida del propio pensamiento divino. Su nacimiento fue violento y prodigioso, emergiendo completamente armada de la frente de su padre. Era la protectora de la civilización, la diosa de la sabiduría, la estrategia en la guerra y la patrona de Atenas. Pero como todo en el mundo de los dioses, la grandeza estaba marcada por el destino, y ni siquiera los más poderosos podían escapar de su trágico final. Los mitos antiguos no hablan de la muerte de Atenea, pues los dioses del Olimpo se consideraban inmortales, eternos. Sin embargo, en la vastedad de la mitología, surgen relatos oscuros y olvidados, en los que se cuenta cómo la diosa de la sabiduría encontró su final. ¿Cómo pudo caer una divinidad tan poderosa? Aquí exploramos la leyenda prohibida de la muerte de Atenea. Atenea era conocida por su mente estratégica y su capacidad para mantener la paz entre los dioses. Sin embargo, tras siglos de gobernar con equilibrio y justicia, algo comenzó a cambiar en el Olimpo. Los dioses, antes aliados, comenzaron a enfrentarse entre sí, divididos por ambiciones personales. Zeus, cada vez más débil debido a las innumerables guerras, fue incapaz de evitar la fractura que se gestaba. Atenea, siempre la más leal, intentó mediar, pero su poder, basado en la sabiduría, fue socavado por aquellos dioses que preferían la fuerza bruta. Atenea con una voz firme les dijo: «La sabiduría siempre ha sido nuestra mayor arma. Si caemos en la violencia desmedida, perderemos el control sobre los mortales y sobre nosotros mismos». Ares, furioso, replicaba: «La sabiduría no salvará al Olimpo. Es con la espada que controlaremos el destino, no con palabras vacías». Ares, siempre rival de Atenea, veía en la debilidad de Zeus una oportunidad para imponer su visión de un Olimpo gobernado por la guerra. La tensión entre los dioses crecía. Hermes, mensajero de los dioses, traía noticias de rebeliones entre los humanos y los titanes, antiguos enemigos de los olímpicos, comenzaban a resurgir desde el Tártaro. Con el caos creciendo, Atenea comenzó a cuestionar su propio papel en el Olimpo. Sus templos en la tierra eran destruidos, sus seguidores abandonaban las ciudades en busca de otros dioses más agresivos y activos en los asuntos humanos. El tiempo de la sabiduría parecía estar llegando a su fin. Y así fue como se escuchó el eco de una antigua profecía, una que había permanecido enterrada en los rincones más oscuros del Olimpo. Cuando la diosa de la sabiduría intente restaurar el equilibrio en medio de la guerra, será traicionada por aquellos a quienes más ha protegido. Su propia lanza, símbolo de justicia, será el instrumento de su caída. Atenea ignoró la advertencia del oráculo, confiando en que su sabiduría y fuerza la mantendrían a salvo. Pero incluso los dioses tienen puntos ciegos. La guerra entre los dioses estalló, y Atenea, aunque sabia, se vio obligada a luchar. Su lanza brillaba con un resplandor dorado mientras enfrentaba a su hermano, Ares, en un combate brutal. Pero lo que Atenea no sabía era que la traición ya había comenzado. En medio de la batalla, Atenea es apuñalada por la espalda con su propia lanza. Un rayo de Zeus cae en ese momento, y su figura desaparece en una nube de humo. La profecía se cumplió. Atenea fue traicionada por aquellos a quienes había enseñado a ser justos y sabios. Mientras caía, un rayo de Zeus, como último acto de desesperación, cayó sobre su hija. Su cuerpo fue consumido por el relámpago, y su esencia desapareció para siempre del Olimpo. Con la muerte de Atenea, la era de la sabiduría llegó a su fin. Los mortales, ahora sin la guía de la diosa, se hundieron en el caos y la guerra. Los dioses restantes observaron desde el Olimpo, conscientes de que el equilibrio que Atenea había mantenido por tanto tiempo, nunca podría restaurarse. La traición, el poder y la ambición habían sellado el destino no solo de los dioses, sino también del mundo mortal. Atenea, la diosa de la sabiduría, cayó no por la fuerza de un enemigo exterior, sino por las debilidades internas de aquellos a quienes más amaba. Y así, el Olimpo nunca volvió a ser el mismo. Zeus, el rey supremo de los dioses, dominaba el Olimpo con su rayo poderoso. Hijo de Cronos, líder de los olímpicos y protector de los mortales, Zeus fue durante milenios la figura más temida y respetada del panteón griego. Pero ni siquiera el rey de los dioses podía escapar de los caprichos del destino. Aunque en los mitos clásicos se le presenta como inmortal, algunos relatos perdidos en el tiempo narran su trágico final, una caída envuelta en traición, rebelión y el inevitable paso del tiempo. Este es el mito oculto de la muerte del gran Zeus.
Zeus gobernaba con firmeza y sabiduría, pero los siglos de poder absoluto comenzaron a pasar factura. El Olimpo, antaño un lugar de equilibrio, empezó a fracturarse. Antiguos rivales, olvidados en las sombras del Tártaro, susurraban entre los dioses más jóvenes, sembrando la semilla de la duda sobre la autoridad del rey. Zeus, sintiendo el cambio en el aire, no ignoraba estos murmullos, pero confiaba en su poder y en los juramentos que le habían hecho los olímpicos. Hermes, con voz cautelosa: los mortales están perdiendo la fe en nosotros. Sus ofrendas son cada vez más escasas. ¿Cuánto tiempo más podemos mantener nuestra influencia si nuestro propio padre ya no puede evitarlo? Hades, con tono sombrío: el poder de Zeus se está debilitando. No porque lo digan los mortales, sino porque todo rey debe caer. Incluso los dioses no son inmunes al cambio. Los dioses del Olimpo comenzaron a cuestionar el liderazgo de Zeus. Su dominio, que había sido absoluto, empezaba a tambalearse. Incluso aquellos que le habían sido leales, como Atenea y Apolo, veían que su influencia se desvanecía en el mundo de los mortales. Zeus, en la cima del Olimpo, observa un rayo que cae erráticamente. Zeus, pensativo y serio: algo está mal, el rayo ya no responde como antes. El equilibrio está roto. Zeus, siempre poderoso, comenzó a sentir que su vínculo con el cosmos se debilitaba. Sus rayos, antes implacables, eran ahora erráticos, como si el mismo universo ya no obedeciera a su voluntad. Esto era un presagio de algo mucho más oscuro, el despertar de fuerzas que Zeus había mantenido contenidas durante eones. Desde el inframundo, los titanes, prisioneros de Zeus desde la titanomaquia, comenzaban a liberarse. Gaia, la madre tierra, despertaba de su letargo y con ella, un odio ancestral hacia los dioses olímpicos, en especial hacia el hijo que la había traicionado. Gaia, con una voz profunda y resonante: Zeus ha reinado demasiado tiempo. Es hora de que la tierra reclame lo que le pertenece. Ningún dios puede desafiar a la madre. Zeus había subestimado el poder de Gaia y de los titanes. Mientras el Olimpo se veía sacudido por los conflictos internos, los antiguos enemigos se preparaban para su venganza. Y no eran solo los titanes quienes buscaban el final de Zeus, entre los dioses más jóvenes, la ambición crecía. En una reunión secreta entre Hades, Poseidón y otros dioses menores en una cueva sombría, estos conspiraban contra Zeus. Zeus ha sido rey por demasiado tiempo. Su debilidad pone en peligro todo lo que hemos construido. Yo debería gobernar el Olimpo, dijo Poseidón. El tiempo de Zeus ha terminado, pero la corona no será para ti, hermano. El equilibrio debe ser restablecido. Solo yo, quien controla la muerte, puedo decidir su destino, dijo el dios Hades. Los hermanos de Zeus, Hades y Poseidón, quienes durante siglos habían respetado su autoridad, ahora conspiraban para derrocarlo. Cada uno buscaba una forma de tomar el trono, pero Hades, señor del inframundo, sabía que la clave no estaba en la fuerza, sino en la debilidad misma de Zeus. Finalmente, el conflicto estalló. Los titanes, liderados por Cronos, se levantaron una vez más contra los olímpicos. Zeus, con el rayo en mano, luchó con todo su poder, pero su fuerza ya no era la de antaño. Los cielos se llenaron de tormentas, y el Olimpo tembló ante la furia de los dioses. Sin embargo, en el clímax de la batalla, Zeus cometió un error fatal. Zeus lanza un rayo que es devuelto por Cronos, hiriéndolo gravemente. Cronos, con una risa triunfal: el ciclo se repite, hijo mío. Ahora pagarás por tu traición. Herido por su propio rayo, Zeus cayó al suelo. Los dioses observaban en silencio, sin atreverse a intervenir. Era el principio del fin para el rey del Olimpo. Hades, esperando el momento oportuno, apareció para sellar el destino de su hermano. No con violencia, sino con una decisión inquebrantable. El señor del inframundo, quien gobernaba sobre la muerte, pronunció una sentencia eterna. Hades, en un tono frío: Zeus, tu tiempo ha terminado. El Olimpo ya no te pertenece. Ahora, desciende al Tártaro, donde habitarás entre aquellos a quienes condenaste. Con un gesto, Hades despojó a Zeus de su inmortalidad, enviándolo al Tártaro, el mismo lugar donde había encerrado a sus enemigos. El rey de los dioses, invencible durante milenios, fue derrotado no por la fuerza de los titanes, sino por la traición de su propia familia. El trono de Zeus quedó vacío, su rayo silencioso.
El Olimpo, antes gobernado por su mano firme, ahora era un reino de incertidumbre. Los dioses, liberados de su yugo, enfrentaban un futuro incierto. El ciclo del poder en el Olimpo había cambiado para siempre. Así cayó Zeus, el rey de los dioses. No por la mano de un enemigo poderoso, sino por la traición de los suyos y el inexorable paso del tiempo. La muerte, incluso para los dioses, llega con su propia justicia. Poseidón, el dios del mar, caminaba por las orillas de su reino, las olas rompiendo a sus pies, como si temieran tocar a su señor. Su tridente, símbolo de su poder sobre los océanos, brillaba bajo un cielo oscuro, presagio de lo que estaba por venir. A lo lejos, los truenos resonaban, y los cielos parecían llorar, pero no era Zeus quien los provocaba. Era el destino que susurraba en el viento, anunciando el fin de un dios y de su poder sobre el mar. En las profundidades del océano, algo había cambiado. Las criaturas marinas, que siempre habían adorado y temido a Poseidón, ahora lo evitaban. Los tritones y las nereidas, sus más leales seguidores, se mantenían alejados, con miradas que reflejaban una tristeza infinita. Poseidón lo sabía, sentía el peso de los eones en sus hombros, sentía la inevitable llegada de su fin. Pero, como todo dios, no podía aceptar. Mientras observaba las aguas, los recuerdos de sus gloriosas batallas y conquistas pasaban por su mente. Las luchas contra los titanes, la guerra contra los gigantes y el eterno conflicto con Atenea por el control de Atenas. Todo eso parecía tan distante, casi irreal. Ahora, solo quedaba el silencio. Un silencio que lo envolvía y lo hacía sentir vulnerable, algo que nunca había experimentado en su existencia inmortal. De repente, el océano rugió, y de sus profundidades emergió una figura imponente. Era Oceanus, el antiguo titán del mar, uno de los pocos que había sobrevivido tras la victoria de los Olímpicos. Sus ojos brillaban con una furia ancestral, y su presencia oscureció el horizonte. Poseidón, sorprendido, presionó su tridente, pero en el fondo sabía que no sería suficiente. Había llegado el momento de pagar por sus excesos, por su arrogancia, por siglos de dominación sin piedad sobre el mar y la tierra. Durante la fiera batalla Poseidón se lanzaba contra Oceanus. Este con su control sobre el mar esquiva todos los ataques del dios del mar, pero ya Poseidón no sentía el control del mar y los océanos. Poseidón sentía que su poder disminuye y agotado por utilizar sus poderes no encontraba solución en la batalla. Mientras pasaba el tiempo este se desesperaba y temía lo peor. Oceanus por su parte sentía como el dios del mar agotaba sus fuerzas y no podía mantener el ritmo de la fuerte batalla. Durante la gran pelea Poseidón ataca fuertemente con su tridente sin tener ningún efecto contra el antiguo titán del mar que cada vez se hace más fuerte y más temible en la batalla. Poseidón en un último intento lanza su gran tridente contra Oceanus, pero este último intento no fue suficiente contra el fiero titán. Luego este con el mismo tridente del dios del mar lo atraviesa justo en su corazón, provocando la derrota del dios del mar, el cual ve cómo se le escapa la vida por cada suspiro, cada segundo, cada recuerdo de siglos de poder y arrogancia. Poseidón fue tragado por las aguas y en su último aliento sacó su tridente de su pecho, el símbolo de su poder. Este se hundió en el abismo del océano, y con él, desapareció todo rastro del dios del mar. Las aguas se calmaron de repente, como si el océano hubiera recuperado su equilibrio. El silencio que siguió fue ensordecedor, un silencio que marcaba el fin de una era. Oceanus se hundió de nuevo en las profundidades, satisfecho con su victoria. Las yeguas ya no tenían rey. El océano era libre de nuevo, y los dioses del Olimpo permanecieron en silencio, sabiendo que algún día este trágico final podría ser igual para cada uno de ellos. Y así queda en la historia el trágico final de quien fue uno de los dioses más poderoso y temido de todos los tiempos, indicando que todo tiene su final hasta quienes tienen el control y las riendas del universo. La muerte de Hades, el rey del inframundo. Hades, el imponente rey del inframundo, había gobernado sobre las sombras por eones, desde que el mundo fue dividido entre los dioses, Zeus, Poseidón y él mismo. Su reino, un lugar de penumbra eterna y almas perdidas, había sido su dominio exclusivo, alejado del sol y la vida que florecía sobre la tierra. Siempre distante, siempre solitario. Los mortales le temían, los dioses le respetaban, pero su papel era uno que ni él mismo podría evitar para siempre, la muerte lo rondaba, incluso siendo él el dios. Los tiempos cambiaban, y el Olimpo ya no era el centro del poder. Las disputas entre los dioses se hacían más frecuentes y violentas. Zeus había caído, su trono vacío en lo alto del Olimpo,
y con su muerte, las barreras que mantenían a los titanes y antiguos monstruos confinados comenzaban a desmoronarse. Los murmullos de una nueva era corrían como el viento. En este caos, Hades se mantuvo firme en su oscuro reino, ajeno a las luchas de sus hermanos. Para él, todo era igual, las almas llegaban, las sombras se expandían, y su reino seguía igual. Sin embargo, la muerte de sus hermanos menores, primero Zeus y luego Poseidón, marcó un cambio que no pudo ignorar. El poder que una vez fluía por los dioses principales de la creación ahora estaba vacante, y aquellos que codiciaban ese poder comenzaron a mirar hacia el inframundo. Hades, el último de los hermanos en pie, sentía la presión. Sabía que el equilibrio del universo pendía de un hilo, y él mismo se encontraba en el centro de una tormenta que no podría evitar. Perséfone, su esposa, intentó advertirle. Susurros en los vientos oscuros del inframundo le habían contado sobre la traición que se gestaba entre las sombras. Pero Hades, en su orgullosa soberbia, ignoró las advertencias. ¿Quién se atrevería a desafiar al rey del inframundo? Su poder sobre la muerte era absoluto. En el corazón del Tártaro, la región más profunda del inframundo, una rebelión comenzó a gestarse. Los antiguos titanes, a quienes Hades había mantenido cautivos desde la guerra que sacudió los cielos, sintieron que su momento había llegado. Cronos, liberado de sus cadenas tras la caída de Zeus, buscaba venganza. El poder fluyó en sus venas una vez más, y con el apoyo de otras criaturas olvidadas, una coalición de enemigos de Hades comenzó a tomar forma. No solo buscaban la muerte del dios, sino su completa erradicación del cosmos. Los titanes querían reclamar el inframundo y el poder que venía con él. Una noche, cuando las estrellas del cielo parecían apagarse una por una, Hades sintió una perturbación en su reino. El suelo se estremeció, y un silencio profundo envolvió las almas de los muertos. Desde las profundidades, Cronos ascendió, su forma titánica recortada contra las llamas del Tártaro. Junto a él, monstruos de eras antiguas, criaturas olvidadas y bestias inmortales que habían sido condenadas a las profundidades, ahora marchaban hacia el palacio de Hades. No se trata de una invasión, era un juicio. Un juicio final para el rey de la muerte y el inframundo. Hades salió a su encuentro, con su casco de invisibilidad sobre su cabeza y su tridente en mano, dispuesto a luchar. Pero lo que no había previsto era que su propia esencia, la muerte misma, lo traicionaría. Porque, en ese momento, Hades comprendió la cruel paradoja de su existencia. El dios de la muerte nunca había sido inmune a su propio poder, y Cronos, con un gesto solemne, le recordó que todo lo que alguna vez vivió, incluso los dioses, debía perecer. Los murmullos del destino se volvieron más claros, la era de los dioses estaba llegando a su fin. La batalla fue feroz. Hades, con todo su poder, convocó a los espectros más temidos, los ejércitos de muertos que había acumulado durante milenios, pero Cronos, con su poder regenerado y su ira eterna, era imparable. Los titanes y las criaturas avanzan como una tormenta imparable. El inframundo mismo comenzaba a desmoronarse a su alrededor, las almas gritaban y el río Estigia, testigo de tantas promesas y juramentos, comenzó a secarse y desaparecer. Perséfone, observando desde lo alto, gritó desesperada al ver cómo su esposo era superado por las fuerzas primigenias. Pero incluso ella, la reina del inframundo, no podía cambiar el destino. En el clímax de la batalla, Cronos atrapó a Hades en sus manos titánicas. El casco de invisibilidad fue arrancado de su cabeza, su tridente roto en dos. El dios del inframundo estaba a merced de la furia del tiempo. Con un último golpe devastador, Cronos liberó un torrente de poder oscuro que no solo destruyó el cuerpo de Hades, sino que dispersó su esencia por todo el inframundo. Su muerte no fue una simple desaparición, fue una extinción total. El rey del inframundo, el dios que una vez había gobernado sobre todas las almas perdidas, ya no existía. El silencio que siguió fue abrumador. Las criaturas, los titanes, incluso las sombras mismas, sintieron el vacío que dejó la muerte de Hades. Pero en lugar de regocijo, lo que siguió fue incertidumbre. Porque, sin el rey del inframundo, el equilibrio entre la vida y la muerte se había roto. El inframundo, ahora desprovisto de su gobernante, comenzó a desmoronarse. Las almas de los muertos, sin guía, comenzaron a perderse en un limbo eterno. Cronos y los titanes, conscientes de que no podían gobernar sobre el caos que habían creado, abandonaron el inframundo, dejando tras de sí un reino en ruinas, un lugar donde ni los vivos ni los muertos podían encontrar la paz.
La era de los dioses había llegado a su fin, y con la muerte de Hades, el inframundo nunca volvería a ser igual.